Evangelio según San Juan, capítulo 19. Amén. Ahí sí me escucho. Yo sabía que tenía que ir a hacer algo allá para que llegara justito a instalarse Jorgito, ¿ya? Después de estos, ¿cuántos años fueron, hermano? ¿29? ¿Así? 29 años viene recién cumplido, hermanito. Amén. Así que gloria a Dios por qué. Bueno, hermano, capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Amén. Emily, por favor, silencio. Gracias. Escuche lo que dice la Escritura. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Qué hizo Pilato con Jesús? Azotó. Bueno. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron, dice la Escritura, con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetada. ¿Qué le daban? Eso grábeselo, hermano, ¿eh? Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, o si este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Escuche bien. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata, ¿cierto? Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Toma su asiento. ¿Me escucha bien ahí, cierto? ¿Me escucha bien? Amén, hermano. Perfecto, creo que me escuche bastante bien ahí. Bueno, mire, aquí estamos viendo algo tremendamente importante. ¿Por qué es importante esto? Lo que pasa es que acá vemos a Jesús en una situación en la cual ya estamos viendo los últimos pasos de Jesús en esta tierra, como hombre. La Escritura señala que de alguna u otra manera llegó Jesús donde Pilato, y la Escritura dice que en ese momento Pilato le azotó. Dice que lo tomó, lo azotó. La Escritura no especifica cuál fue la motivación de Pilato para azotarlo. Me imagino que él, como una autoridad de Roma, lo primero que tenía que hacer era azotarlo. No era otra manera la que podía manejarse Pilato. Entonces, en ese contexto podemos entender que Pilato actuó conforme a lo que le correspondía, ¿cierto? Él sabía que no era otra manera, él tenía que hacerlo, y la Biblia dice que lo azotó.
Pero lo impresionante de todo esto, que dice la Escritura que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron por sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetada. Bien, acá vemos dos momentos de violencia. Una muy diferente a la otra. Bueno, los soldados no tenían la autoridad para bofetear, ni mucho menos para maltratar a Jesús. Pero se sintieron con el derecho, porque como vieron a Pilato actuar de esa manera, ellos se sintieron con el derecho de también azotarle. Y la Escritura que dice que no tan solo se alegraron de azotarle, sino que lo despojaron de su vestidura y le pusieron corona de espinas y un manto, haciéndolo mostrar como un rey. Dice la Escritura que le dijeron: salve, rey de los judíos. Como le dijeron: sálvate ahora si eres tan rey, sálvate. Bueno, la Escritura sigue desarrollando, Juan, la historia. Entonces dice la Escritura que nuevamente aparece Pilato y sale otra vez y les dijo, porque detrás de toda esta escena que está pasando dentro del pretorio, dentro del lugar donde a Jesús lo tenían, que eran las cárceles, donde tenían por lo general a los delincuentes, a los mentirosos, a los engañadores, a los estafadores, como a Barrabás. Jesús estaba ahí. Pero fuera había un lugar muy amplio donde la gente estaba esperando el veredicto, donde la gente estaba esperando lo que iba a pasar con Jesús. Se había alborotado el pueblo por este hecho, por este evento. El pueblo se volcó a ese lugar para ver qué pasaba con Jesús. Entonces Pilato, con la necesidad de poder llevar una respuesta rápida al pueblo, que por lo general o en su gran número eran judíos. Eran judíos, eran sacerdotes que conocían la palabra, eran hombres que conocían las leyes de Moisés, eran hombres que habían escuchado a Jesús desde los 12 años predicar dentro de una sinagoga, dentro de un templo. No era un desconocido Jesús para nadie de los que estaban en ese lugar. Lo conocían de tal manera que se hicieron presentes para el evento de maltrato, de humillación sobre Jesús. Bueno, pongamos en contexto. Jesús, dice la Escritura, que en ningún momento hizo daño a nadie. Él no llegó, hermano, porque de alguna manera haya cometido algún tipo de pecado. La Escritura dice que Jesús estaba con sus discípulos después de haber orado en el Getsemaní. Aparecieron la guardia de los sacerdotes, de los principales, de los judíos, y preguntaron: ¿quién es Jesús? Ustedes conocen la historia, ¿no? Ustedes conocen el trasfondo de Judas, cuando hizo una negociación para poder entregar a Jesús. Entonces la Escritura dice que ya se había hecho ese negocio. Jesús ya había sido vendido. Ya aparece esta guardia preguntando por Jesús. La señal era: al que yo bese, ¿cierto?, en la mejilla. ¿Cuánto conoce la historia? Amén. En ese momento de inmediato ve Judas a la guardia, va y da la señal. Pero en ese momento también pasa algo importante. Aparece Pedro. Cuando Pedro ve que van a tomar a su maestro, dice la Escritura que saca una navaja, saca una cuchilla, saca un arma corto, punzante, y de inmediato se abalanza contra uno que se llamaba Malco y le voló la oreja que tenía, la oreja que tenía. Imagínense la escena. Jesús después, dice la Escritura, que en toda esa trifulca que armó Pedro, porque el que armó el problema ahí fue Pedro, se da cuenta que a veces toda la cosa está calmada y viene otro: no, ¿cómo le voy a permitir? ¿Me entiendes? Como que siempre el que aviva la fiesta, ¿se da cuenta, no? En vez de apagar las aguas o apagar, ¿cierto?, las llamas que se están encendiendo, la viva. Y Pedro era ese hombre que le puso una cuota de violencia a todo el evento que estaba pasando en Jesús. El violento Pedro. Le vuela la oreja a Malco. Me imagino que comenzó a sangrar, de tal manera que Jesús se compadeció de él, que dice que tomó la oreja y la pone en el lugar de donde había sido arrancada por Pedro. Después de eso, Jesús es llevado por muchos lugares. Es puesto en ridículo, es tomado como un loco, es tomado como un imbécil,
como alguien que no sirve para nada, un milagrero más, un profeta más, un hombre que se destacó sobre el resto porque hacía grandes caridades, multiplicaba pan, multiplicaba peces, un hombre que veía leprosos, los sanaba, un hombre que veía ciegos, los sanaba, un hombre que veía gente que era capaz de abrir el techo para meter a un paralítico para que fuera sanado. Jesús era el loco, era el enfermo, el fuera de lugar, el diferente, el distinto. ¿Usted sabía que a la gente no le gusta la gente distinta? ¿Usted sabía o no? La gente no le gusta lo distinto. Si usted es distinto, la gente lo va a perseguir. La gente lo va a maltratar. La gente lo va a humillar. La gente lo va a escupir. La gente le va a decir en su cara que es un estúpido. Se lo van a decir en la cara. Que eres un tonto. Que te lavaron el cerebro, que te lavaron la cabeza. Con Jesús no fue distinto, no fue diferente, porque Él era distinto. Y por ser distinto, termina al frente de Pilato. Pilato no dice, no especifica la Escritura con qué le azotó, pero me imagino que tiene que haber tenido algo para azotarlo. Porque no dice que le golpeó con la mano, dice que lo azotó. Tiene que haber utilizado algún método de la época para poder maltratar y azotar a Jesús. Un castigo de la época. Pero después este hombre llamado Jesús, en ese momento hombre, todos desconocían que era el Hijo de Dios, todos desconocían que era Dios en la tierra. Dice que se enfrenta a un grupo de soldados. Imagínate, esto es importante, hermano, lo que estamos leyendo. ¿Qué le motivó a los soldados? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué le motivó a los soldados ponerle vestiduras para que pudiera él representar en el ridículo de su agonía y de su dolor a un rey? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? Yo me lo pregunté. Dije, Señor, ¿por qué este ridículo? ¿Por qué te vistieron como un payaso, como un supuesto bufón? ¿Por qué? ¿Por qué quisieron hacer mofa de ti? ¿Por qué te ponen corona? ¿Por qué te ponen manto de púrpura? Si ya te habían bañado de sangre cuando te azotaron. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre la sangre que había derramado tu cuerpo con el manto que te pusieron y con la corona de espina? ¿Qué significado tiene esto? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que nosotros no hemos entendido que como cristianos, como dice 1 Juan capítulo 2, que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces, amado hermano, nosotros por causa de Cristo nos van a poner la chapa de gente ridícula, de gente que de alguna manera dice seguir al Rey de los cielos, al Dios Todopoderoso. Te van a mofar de ti, se te van a reír en la cara, te van a decir que eres el más tonto de la sociedad, te van a decir, ¡qué ridículo eres! Eso es lo que hicieron con Jesús. ¿Sabe por qué lo hicieron así? No porque ellos no tenían que hacer, querían reírse de Él. Querían reírse en la cara de Jesús. Al que había hecho milagros, al que había sanado enfermos, al que había hecho cosas tan buenas por la sociedad, se le quisieron reír en su cara. Y es lo mismo que van a hacer con usted y conmigo. La gente cuando ve algo bueno en usted, sabe lo que va a hacer, se va a reír de usted. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Sí o no? Que soy tonto. ¿Cómo dejaste de andar chupando? ¿Soy tonto o no? Soy tonto, no sabes lo que te estáis perdiendo. Hay gente que así o no. O te van a decir, ¿sabes qué? Mira cómo andáis vestido ahora. Parecís monja, alábale. No, la gente prefiere eso, ¿se da cuenta o no? La gente no quiere lo distinto, no quiere lo diferente. Quiere siempre ver lo mismo. Y cuando hay alguien que comienza a ser cambiado, a ser transformado, la gente le empieza a molestar. Como a estos soldados que les molestó la presencia de Jesús en ese lugar. Porque Jesús no era de ahí, pues, hermano. Si a Él lo llevaron allá, ese es el tema, que a Él lo llevaron, Él no era de ahí. El tema es que hoy nosotros estamos en medio de una sociedad tan perversa, amado hermano, que va en contra del cristianismo, que todo lo bueno que nosotros hagamos va a ser un problema para esta sociedad. ¿Y por qué se lo digo así? Para que comience a plantarse como un verdadero hijo de Dios y una verdadera hija de Dios. Usted no cree, amado hermano, que usted va a llegar a la iglesia a servir al Señor y usted no va a recibir ningún tipo de desprecio. No, está equivocado.
Esto no es como la iglesia católica y la iglesia mormona, que todos los gatos son negros. No, amado hermano, esto no es como una fiesta que usted llega y aunque usted no lo conozcan, usted es parte de la fiesta ya. Lo integra. No, usted no. Dentro de la iglesia no. Usted está entrando a lo que se conoce como el cuerpo de Cristo. La iglesia del Dios viviente y el cuerpo de Cristo y la iglesia del Dios viviente es diferente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y esta luz no se puede esconder. ¿Cómo usted va a hacer para esconder lo que Dios ha cambiado en usted? ¿Usted puede hacerlo, no? Eso lo hacen los hipócritas. Y Jesús no era ningún hipócrita. Jesús enfrentó el problema, fue abofeteado, fue azotado, fue llevado a escarnio, porque detrás de él sabía que cada uno de los que estamos aquí en esta noche necesitaba salvación y vida eterna. ¿Cuántos están dispuestos a tener el mismo pensamiento de Cristo? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que Él no es ignorante de nuestros padecimientos, porque Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y no consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Dice que padeció lo mismo que nosotros hemos padecido en la carne, con la diferencia que Él nunca pecó. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús padeció, Él sabía que lo estaba haciendo con un objetivo, con un propósito. La pregunta sería hoy acá: hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a sufrir porque alguien se salve? ¿Cuántos tienen familiares que no están convertidos acá? A ver, ¿estás dispuesto a que te humillen para salvarlo? ¿Estás dispuesto de doblegarte a ti mismo para que ellos se salven también? Es tiempo de resistir como cristiano, hermano. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros esperamos que las cosas pasen desde el cielo hacia la tierra. Cuando Dios ya nos cambió a nosotros, ahora tenemos que padecer nosotros. La Escritura dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Él lo dio, ya lo entregó, lo puso a disposición del mundo. Ahí está, el mundo que hizo con Él. Lo maltrató, lo abofeteó, lo humilló, lo escupió y lo terminó colgando en una cruz frente a 2 ladrones. Pero la Escritura dice que Él lo dio. ¿Cuántos están dispuestos a dar algo por alguien? ¿Cuántos están dispuestos a dar algo por alguien? Decir: yo me voy a sacrificar para que se salve mi esposo, para que se salve mi esposa, para que se salve la madre de mis hijos, para que se salven mis hijos. ¿Cuántos están dispuestos a dar eso? Vas a tener que sufrir. Yo no te vengo a mentir acá, amado hermano, y jamás lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esta es la manera de vivir el Evangelio. Jesús es el mayor ejemplo de cómo se vive el Evangelio. ¿Sabe lo que hace la gente hoy? No quiere padecer nada. No quiere vivir una vida apartada como Cristo, para no ser distinto y no ser diferente, para no sufrir. ¿Sabe que la gente no quiere que sea humillada? La gente no quiere sufrir escarnio, no quiere ser aislada, no se quiere sentir distinto, no quiere dejar las amistades, no quiere perder nada. Sirvo a Cristo, pero quiero seguir tal como estoy, que no se cambie nada de mi entorno. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sufrir. Para vivir el Evangelio, amado hermano, es súper sencillo lo que le estoy predicando. Hay que vivir como Jesús. Pasó Pilato, le dio su azote. Después los soldados hicieron el ridículo con él. Jesús, un verdadero bufón, frente a una manga de carnal y pecador, que seguramente que cuando escucharon el Evangelio se salvaron. La Escritura dice que Él no hace acepción de personas. Lo que necesitamos nosotros entender, que nosotros tampoco las tenemos que hacer. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente dice: no, yo quiero que se salve mi tío porque es el que más querí, pero mi primo que no se salve, que es un hijo del diablo? ¿Qué diferencia hay? Pregunta: ¿cuando Jesús murió en la cruz del Calvario hizo alguna diferencia Él? Él dijo: este porque es negro no lo voy a salvar, y este porque es rubio y blanco sí lo voy a salvar. Él no hizo eso. Hay gente egoísta dentro de la iglesia, amado hermano. Se salvaron ellos y no salvaron a nadie. Ese es el gran problema, que la gente que se instala dentro de una iglesia se salvan ellos y no salvan a nadie más. Mientras yo me salve, que el resto lo salve el Señor, dicen. Así egoístas somos, amados hermanos. Y cuando te salvó el Señor a ti, cuando el Señor puso sus ojos en ti, cuando nadie era absolutamente nada un peso por ti,
¿Nos sentimos especial ahora? Eso se llama tener compasión como la tuvo Jesús cuando estaba siendo azotado por nosotros. Necesitamos el carácter de Cristo, amado hermano. Necesitamos ser humillados, necesitamos padecer los padecimientos de Cristo. Y entender por qué Jesús se destacó en la historia y por qué Jesús hoy es el que reina en nuestro corazón. Jesucristo no es un cuento chino ni una paradoja de la vida. Jesús es el Hijo de Dios, amado hermano. Usted le pregunta a un perro si el perro pudiera hablar, le va a contestar: yo sé quién es Jesús. Y se lo va a contestar. Pero muchas veces nosotros no sabemos quién es Jesús. Por eso tampoco lo compartimos, porque tampoco nosotros lo conocemos. Porque si supiéramos lo que Jesús hizo realmente por nosotros, seríamos capaces de hablarle hasta a los perros y haríamos el ridículo. Y no tendríamos temor al ridículo para compartir el mensaje de salvación. La Biblia dice de esta manera. Entonces Pilato va nuevamente y le dice a la gente que estaba esperando en ese lugar: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito ha hallado en él. Pero si no era culpable de nada Jesús. Y yo le pregunto a Pilato, si lo tuviera al frente, digo: si no encontraste ningún delito en él, ¿por qué lo golpeaste? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué lo humillaste? ¿Por qué permitiste que los soldados se mofaran de él, se rieran de él, lo disfrazaran como un vil bufón para que ellos se entretuvieran en el momento de descanso que tenían? Porque era necesario, hermano. ¿Sabe que muchas veces nosotros no entendemos, amado hermano, que el Evangelio significa padecimiento? ¿Sabe quién entendió eso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 lo dice claramente: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Te sabía o no? Los que según sus propósitos han sido llamados. ¿A cuánto lo llamó el Señor acá? Amén. Pablo dice más adelante en los versículos: nada me separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni nada. ¿Sabe que a Pablo lo pasaban abofeteando? Lo pasaban golpeando. Pasaba en la cárcel. Pasaba viviendo momentos difíciles, complicados. E incluso muchos de los cristianos en ese momento estaban siendo comidos por los leones. Mucha gente estaba siendo muerta, cerrada. Mucha gente estaba siendo decapitada por causa de Cristo. Pablo fue decapitado. Juan fue decapitado. Esa gente que realmente amaba a Jesús, no como nosotros, esa gente que realmente amaba a Jesús, era la que padecía de verdad. ¿Qué hemos padecido nosotros hoy? ¿Qué padecemos? No padecemos nada. Llueve y ya nos sentimos como que prácticamente estamos pasando un apocalipsis en nuestra vida. Pasa algo que pasa en toda la gente y ya sentimos que es lo peor que le puede pasar al ser humano. Pero ¿qué hemos pasado diferente nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hemos padecido nosotros? ¿Cuántos años llaman el Evangelio que hemos padecido? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque si no hemos padecido, ¿tendremos las huellas de Cristo en nuestra vida? ¿Sabe que el apóstol Pablo en algún momento de su vida lo estaban molestando tanto los cristianos que seguramente se habían convertido hace poco y ya se sentían la creme de la creme, ¿vio? Algunos se sienten del lugar privilegiado de Cristo. Yo soy la reina y la princesa del Señor. Y a mí nadie me toca. ¿Ah? Yo soy lo más maravilloso que Cristo puede haber encontrado en el mundo. Había ese tipo de cristianos en ese tiempo. Y empiezan a molestar a Pablo. Y Pablo dice: que nadie me moleste. Porque yo tengo las marcas del Señor en mi cuerpo. Que nadie me moleste. Porque ustedes que me están molestando y que me están estorbando no han sido capaces de padecer nada por Cristo. Así que no me molesten. Y Pablo le dice: 40 azotes menos uno. Naufragio, desvelo, hambre, tempestad, traición de falsos hermanos. Y le empieza a tirar una listita, hermano, que uno diría: ese tipo de cristianos había en ese tiempo, así como lo hay también hoy. Gente que se llena de la boca de Dios y no es capaz de padecer ni aunque le quiebren una uña el dedo por Cristo, amado hermano. Y yo veo acá a Jesús no reclamando nada,
¿O usted lo ve chillando a Jesús acá? ¿Lo ve chillando a Jesús acá? No, calladito. El único que está hablando es Pilato y los soldados sinvergüenza que están acá. Después Pilato se hace la idea de que él tiene la revelación de todo y dice, yo no he hallado ningún delito, ¿por qué lo golpeaste entonces? Si no le hallaste ningún delito, ¿por qué lo golpeaste? Porque le dio la gana. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente con usted. Porque le da la regalada gana, lo van a maltratar a usted. Porque usted lo ve distinto y el otro no tiene que hacerle decir, ahí está pues el cristianito, la cristianita, ahí ella pues. Ahora mira, la santa, ahí va. Y que algunos por gusto te van a molestar. Por gusto, ¿por qué? Porque la gente no sabe qué hacer, porque no tiene orientación, no tiene a Cristo. Y no pueden ver claramente, dice la Escritura, que ven todo como en neblina, está todo oscurecido para ellos. No hay luz de Dios en ellos. Pero nosotros se supone que sí hay luz. Y como hay luz, entendemos cuál es el camino a seguir, a transitar. ¿Sabe que la Escritura dice que Pilato lo saca? Y Jesús seguía llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y le dijo Pilato, aquí está el hombre. Ahí está allá. Como un perro, ¿cierto? Ahí está su hombre. Ya lo golpeé, ya lo humillé, ahí está su hombre, ahí está. ¿Y sabe lo que gritaban los otros hijos del diablo? Los que supuestamente eran cristianos. Los que eran cristianos. Los que se supone que, no cristianos, los que realmente eran conocedores de la ley de Dios. ¿Sabe lo que decían ellos? Como dice el verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Los que conocían la palabra, hermano. ¿Ah? Los que sabían que tenían que amar al prójimo según la ley. Eso, los que conocían la palabra. Porque muchas veces, amado hermano, dentro de las mismas congregaciones hay hermanos que son piedras de tropiezo para otros hermanos. Que en vez de gozarse porque el hermano está cambiando, dice, ay, este ya se cree el santo, ya se cree la santa. Ah, mira cómo adora a ella, por la que siente siempre a Dios. Porque hay gente así dentro de la iglesia, hermano. Que se siente más santo, más espiritual que el resto. Se siente con la capacidad de poder decir y apuntar con el dedo, él, ella. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros entender, amado hermano? Que acá somos todos necesitados de Dios. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Gritaron cuando tenían que haberse quedado callados. Se condenaron delante de la presencia del Señor. Gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Y la crucifixión era para aquellos que habían hecho un mal. Los que habían traicionado el imperio romano. Los que se habían ido en contra de las leyes del imperio. Contra los ladrones, contra los sinvergüenzas, estaba la cruz. Y ellos gritaron, crucifica a Jesús, crucifícalo. ¿Sabe lo más interesante de esta historia? Y quiero que me acompañen a Lucas 23. Yo quiero hacerlo reflexionar hoy día, hermano, para que entiendan lo que es ser cristiano. Lucas 23, versículo 13, Lucas desarrolla de una perspectiva distinta como historiador lo que sucedió en ese momento. Él indagó sobre la historia y nos trae detalles que no nos habla Juan, pero sí Lucas nos va a hablar estos detalles importantes, amado hermano. Miren lo que dice la Escritura en Lucas 23:13 en adelante. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este muerto, este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a... Este había sido echado en la cárcel, ¿por qué?
¿Cuántos saben lo que es sedición acá? Sedición. ¿Qué es lo que es sedición? ¿Cuántos saben lo que es sedición acá? ¿Saben lo que es sedición? Es alguien que alborota, ¿cierto? Es un desordenado, es alguien que anda avivando las masas para descontrolarlas. Uno que se levante y se rebela contra todo tipo de gobierno, todo tipo de control, de organismo, de orden. Es un sedicioso. Y Barrabás era uno que motivaba al pueblo contra el imperio romano. Pilato dice que no había hallado nada en él. Ni siquiera de lo que lo acusaban lo había podido comprobar. Pero en ese momento dice, bueno, tengo la necesidad de echar a uno. Pero en la mente de Pilato estaba echar afuera ¿a quién? A Jesús. Barrabás ni siquiera tenía pensado salir para esa fiesta. Pero se encontró en el camino de Jesús. Y esto significa que Jesús es capaz de salvar y cambiarle la vida hasta el más pecador de este mundo. Pregunta, ¿quién se tenía que haber salvado en ese momento? ¿Jesús o Barrabás? ¿Y quién terminó salvándose? ¿Quién vivió y quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién vivió? ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? Que hasta en ese momento Dios salvó. Cuando estaba siendo azotado, siendo humillado, siendo golpeado, siendo asolado, siendo tomado como un hombre que estaba haciendo lo malo cuando realmente lo único que hacía era lo bueno. Hasta en ese sacrificio en vida, Él salvó a la gente. Salvó a Barrabás. Imagínate, hermano, que en ese momento Barrabás no tenía ni pensado. Él iba a morir. En lugar de esa cruz, le iba a ocupar Barrabás. Porque ya habían dos ladrones destinados para la muerte. Pero ¿sabe lo que sucede? Que Jesús dijo, yo voy a reemplazar a Barrabás. Y eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Porque nosotros teníamos que haber muerto en el lugar de Jesús. Nosotros vendríamos siendo, en pocas palabras, a la luz de la palabra, este Barrabás, que terminó hallando la vida y que Jesús comenzó a tomar el lugar de nosotros, que era solamente muerte. Yo le pregunto algo importante acá, hermano. ¿Cuántos de los que están acá han entendido realmente lo que es servir al Señor? ¿Usted por qué está acá en esta noche? Yo le pregunto, ¿por qué está acá? Porque lo tiene que hacer, porque Jesús ahí cumplió un propósito. Ahí no es que en la historia tenía que cumplirse así, no. Jesús tenía que estar ahí para salvar a Barrabás. La pregunta que le quiero hacer yo en esta noche, ¿qué hace usted aquí acá en esta noche? ¿A qué vino usted acá? ¿A salvarse? Porque le puedo asegurar que Jesús tomó su lugar hace un montón de tiempo. Amén. Jesús tomó el lugar de Barrabás, hermano. Y sabe que tuvo que recibir el desprecio de todo un pueblo que gritaba al unísono, a una sola voz: crucifícalo, crucifícalo. Imagínate, amado hermano, para Jesús, maltratado, humillado, vestido como un ridículo, que ese pueblo estuviera gritando por motivación de sacerdotes, de principales, de gente que conocía la ley de Dios, que gritaban crucifícale. Pero ¿sabes por qué los principales querían muerto a Jesús? Porque Jesús vivía la palabra. Porque Jesús era leal a Dios, a su Padre. Amén. Porque Jesús era luz y las tinieblas estaban dándose cuenta que la luz estaba resplandeciendo mucho y había que pagar esa luz que vino a los hombres. Pero ¿sabe lo más lindo de todo esto? Y me gozo en mi corazón, que cuando ellos gritaron crucifíquenle, cuando ellos le dijeron mátalo, no se apagó la luz. Esa luz resplandeció hasta el día de hoy. Esa luz llegó a mi corazón hace 15 años atrás. Cuando ellos quisieron apagar la luz, es cuando encendieron una luz en mi corazón.
hermano, crucifícale. Jesús estaba pensando en mí. Jesús en ese momento estaba pensando en mí. Por eso ahora entiendo Juan 17. Cuando Jesús dijo, no te pido por esto. No te pido solamente por esto, sino te pido también por los que van a escuchar la predicación de esto y se van a salvar. Léalo, está ahí en Juan 17. ¿Sabe que cuando la luz se apagó en el corazón de Jesús, se encendió en cada corazón de nosotros? Él entregó el Espíritu. Él no tenía por qué haber muerto, hermano. Él no tenía por qué haber muerto. Su cuerpo no tenía por qué haber sido crucificado. Él era Dios y Él es Dios. Él no tenía por qué, amado hermano, estar en ese lugar. Pero lo hizo por ti y por mí. Él quería salvarnos, Él quería cambiarnos. Él nos quería dar nueva vida. No desperdicies la oportunidad que Jesús te está dando y que te ha dado. Jesús te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos, en tus pecados. Jesús te cambió el rumbo de tu vida cuando nadie daba esperanza. Entiéndalo, hermano. Jesús es lo más maravilloso que le puede haber pasado a usted y a mí en la vida. Amén. Bendito Dios. Por eso tiene que alabarlo, por eso tiene que bendecirlo, por eso tiene que darle gracia, por eso su tiempo tiene que ser para Él. Amén. Porque Él tomó el lugar de Barrabás y tomó tu lugar y mi lugar. Cuando nosotros merecíamos solamente condenación eterna. La Escritura dice algo muy importante. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Porque recuerden que la señora de Pilato había tenido un sueño. Y ese sueño hablaba claramente que Jesús era inocente. Y que tuviera cuidado Pilato con a quién estaba condenando. Pilato hizo caso omiso, por eso la Escritura señala que él se lavó las manos. No quería cargar con la culpa en su corazón de que había crucificado o que de alguna manera había entregado en las manos de gente perversa a un inocente. Por eso él se lavó las manos y dijo, vean ustedes qué es lo que hacen con él. Dice la Escritura, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos hincaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Sabe lo que dice acá? Que una multitud gritaba, pero ¿sabe los que gritaban más fuerte? Los que conocían la palabra de Dios. Los que conocían la palabra de Dios. Esos eran los que más gritaban fuerte. ¡Mátenle! ¡Mátenle! ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Eran los que más gritaban fuerte. ¿Pero sabes por qué? Porque uno que conoce a Dios de verdad, uno que se encuentra con Jesús de verdad, nunca va a ser un religioso, hermano. Porque los religiosos siempre, constantemente en su vida estarán gritando que hay que crucificar a Jesús. Pero uno que ha conocido de verdad a Jesús, todos los días de su vida está agradecido por lo que el Señor hizo por él. ¿Sabe que los principales sacerdotes y estos hombres que gritaban de una manera tremenda, que su voz prevalecía, es lo único que había en su corazón es lo que dice Mateo 15? Tradiciones de hombre. ¿Sabe lo que tenemos que buscar nosotros, hermano? El camino del Evangelio. Aquí nosotros tenemos que servir al Señor y aunque nos critiquen, aunque digan que nosotros somos ellos los de la palabra, no importa, pero si queremos vivir la palabra como Jesús. Si nosotros amamos acá, amamos como Jesús amó. Si Jesús perdonó, nosotros perdonamos. Si Jesús restauró, nosotros restauramos. Jesús habló de que había que honrar al Padre, nosotros lo vamos a honrar. Si Jesús dijo que había que orar por los enfermos, nosotros vamos a orar por los enfermos.
Si Jesús dijo que había que ir por los cautivos y darle palabra de libertad, lo vamos a hacer, amado hermano, porque acá seguimos a Jesús, al autor y consumador de la fe. Amén. Aquí seguimos a Jesús y usted nunca se lo ve, acá seguimos a Jesús, hermano. Este lugar no tiene un letrero de hombre, este tiene un solo nombre, que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Y al que le guste, bien, al que no le guste, bien también. ¿Sabe por qué? Porque acá nosotros no vamos a adorar a nadie más. La Biblia dice que ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y a grandes voces pedían que fuese crucificado. Y estas voces prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Súper simple el mensaje, pero claro. ¿Sabe lo que hizo Pilato? En este momento está Jesús. Hágase esta idea. En este momento está Jesús acá. Y en este momento a usted le dan la opción de qué hacer con él. Estos principales sacerdotes, ¿saben lo que hicieron? Lo crucificaron. Estos conocían la palabra. Ellos sabían que no podían hacerle mal al prójimo. Ellos sabían. Era también de su sangre Jesús, porque era judío. ¿Qué quiere decir? Que por ningún lado ellos estaban justificados. Todo lo que hicieron, lo hicieron por una motivación, que es el mal. Y terminaron crucificando a Jesús. Pero la pregunta sería, Pilato en ese momento dijo, bueno, entreguémoslo a la voluntad de ellos. Si en este momento usted lo ponen en esta opción y le dicen, aquí está Jesús, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué va a hacer usted con él? ¿Qué va a hacer con Jesús usted? Si en esta noche Dios le dijera a usted, mira, acá te pongo a Jesús, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Medítelo por un momento, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a seguir ignorando? ¿Le va a seguir faltando el respeto? ¿Lo va a seguir humillando? ¿Va a seguir poniéndolo como burla cuando usted da mal testimonio? Cuando no se quiere consagrar, cuando no quiere respetar a Dios. ¿Usted quiere seguir que pase eso como en ese tiempo? A usted le están dando la opción, ¿qué va a hacer con él? A usted le están dando, a mí me están dando la opción en esta noche. ¿Qué hago con Jesús? ¿Lo he visto como payaso, como pasó con los soldados? ¿Sigo permitiendo que la gente se burle de Jesús por mi culpa porque yo lo vestí como payaso y no le di la honra debida a su nombre? ¿Qué hago con él, pues? ¿Qué hace usted con Jesús? Hoy día Dios le está diciendo, ¿a qué te entrego a mi hijo a tu voluntad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Le ponemos una patada, usted sabe de dónde, y lo echamos de acá? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hace usted con Jesús? A ver, ¿qué va a hacer usted con Jesús? Analice su vida, ¿qué va a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? El Padre nos dice, aquí está Jesús, se los pasa a ustedes, a su voluntad. ¿Qué van a hacer? Los sacerdotes lo crucificaron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los soldados tuvieron a Jesús y lo vistieron como payaso para que todos se burlaran de él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir mostrando a la gente que Jesús es un payaso? Que lo que Jesús dijo es mentira, que realmente Él no cambia, que Él no transforma, que la gente sigue siendo igual. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Que se sigan burlando de Jesús, hermano. Yo no quiero eso. Yo quiero consagrarme más para Él. Yo quiero que hablen bien de Jesús. Yo quiero abrirle la puerta de mi corazón y decirle, Señor, entra. Cena conmigo. Quiero realmente respetarte, quiero ponerte en el lugar de privilegio de mi vida. Y que todos te vean como Rey y Señor de mi vida. ¿No es usted? Para eso hay que morir al yo. ¿Sabe? Para que Jesús empiece a reinar y sea un Rey y Señor en su vida, usted tiene que morir primero. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ahora usted se tiene que poner en la cruz. Para que crucifique a ese hombre que tanto mal está haciendo a su vida. A esa mujer que tanto mal está haciendo a su vida.
y que no le permita honrar a Jesús como lo tiene que honrar. Yo me subo a esa cruz, Dios. Yo me subo y le digo, Señor, aquí está mi vida. Mata todo lo que tienes que matar en mí. Cambia todo lo que tengas que cambiar en mí. Yo me pongo en tu lugar, Señor. Ya un día tú moriste por mí cuando realmente tenías que haber vivido por siempre. Tú tenías que haber tomado el lugar de Adán y vivir por la eternidad, porque siempre fuiste obediente, pero preferiste tomar mi lugar para darme salvación y vida eterna. Yo en esta noche yo me quiero poner en ese lugar. Póngase en pie por un momento, hermano. Todos pónganse en pie. ¿Y dónde se encuentra usted en ese lugar? Quédese ahí, en ese lugar. Quédese en ese lugar. Y comienza a meditar por un momento. ¿Qué va a hacer con Jesús hoy en esta noche? Y sea honesto, sea honesta. ¿Qué va a hacer con Jesús hoy día? Pilato le está diciendo a usted, ahí está Jesús. ¿Qué van a hacer con él? ¿Vamos a seguir cerrándole los oídos cuando él nos dice que tenemos que cambiar? ¿Lo vamos a seguir ignorando cuando él nos dice cambia? Sé diferente, ámame. Te di lo mejor de mí, entrégame lo mejor de ti. ¿Qué vamos a hacer con Jesús en esta noche? ¿Será que mejor no hagamos más culto los días domingos si no vamos a adorar su nombre como él se lo merece? ¿Será que volvamos toda la religión donde no produjo nada en nuestra vida? Porque en este momento, si estamos en la posición de Pilato, Pilato nos está poniendo a Jesús en nuestras manos. ¿Qué hacemos con él? Ahí usted en su corazón comienza a meditar. Comienza a pensar qué es lo que va a hacer con Jesús. Hoy usted tiene la decisión en sus manos. Jesús está en sus manos. ¿Qué va a hacer con él? Medite por un momento, hermano. Medite. Todos mediten, oren. Comiencen a orar. Comiencen a orar. Comiencen a pedir al Señor ahí. Usted ore con Dios, no le interese lo que está pasando a su alrededor. Que no le importe lo que está pasando a su lado. Que no le importe. Preocúpese de lo que usted quiere con Jesús. Lo que usted y yo queremos con Jesús. Cierre sus ojitos, comienza a decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con mi vida, Señor? ¿Qué hago, Jesús? Cierre sus ojitos por un momento. Y usted comprométase con el Señor. Usted comprométase con Jesús. Hoy Jesús no le está obligando a nadie. A nada. Solamente está a disposición de usted. ¿Qué va a hacer con él? Pastor, es que no lo conozco. No sé quién es Jesús. En esta noche lo puedes conocer. Yo lo conocí hace 15 años atrás. Y de ese día lo amo como a nadie. Y como a nada. Si me falta Jesús, me falta todo. Doy gracias a Dios por la familia que me ha dado. Por mi esposa, porque la amo. Por mis hijos, porque los amo. Pero si me falta Jesús, nada podrá llenar ese vacío que Él va a dejar en mi corazón. Si Él no está, yo no soy feliz. Si Él no está, yo no soy feliz. Señor Jesús, yo te ruego misericordia. En esta noche te ruego misericordia sobre cada vida. Ayúdanos, Señor, a entender lo importante que eres tú. Estos hombres no sabían, Señor. Era necesario que su mente se fuera entenebrecida para la salvación de nuestras almas. Pero qué precioso es saber que tu palabra es viva, es eficaz. Señor, que esa luz entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Que hoy no vayamos diferentes, Señor. Que hoy no nos vayamos tal como hemos llegado. Que algo cambie en nosotros.